que me amas. Yo solo quiero decir que conozco a Blanca hace mucho tiempo. Antes que ella se convirtiera en una impostora. Yo no sé cuáles fueron sus razones para hacerlo, pero solo sé dos cosas. Le destruyó la vida a mi hermano con esa falsa boda. Y me cuesta trabajo creer que es una asesina. Yo confesé todo en una carta. A pesar de que me secuestró para evitar que le dijera toda la verdad a mi hermano. Eso es mentira, yo no lo secuestré. Blanca, por favor, no tienes que fingir. Señor Altamira, esto no es una conversación. Siga con su testimonio. Como decía, Blanca es una impostora, pero no creo que sea una asesina. ¿Es verdad que en reiteradas ocasiones ella evitó encontrarse con usted? Sí, es verdad. Y también es verdad que utilizó a la hermana, la acusada, para hacerle creer una falsa paternidad. Yo no creo que haya sido Blanca. Es decir, no me consta. Pero sí le consta que la hermana de la acusada le inventó un hijo. Sí. Gracias, señor juez. Gracias, señor Altamira. Quiero llamar al estrado al señor Eduardo Altamira, que acaba de anunciarnos que quiere dar su testimonio. ¿Que tu hermano está aquí? ¿Está usted listo para dar su testimonio? Estoy listo, señor juez. Está bien, vamos a hacer lo que me estás pidiendo. Le voy a enseñar a Rafael todo lo que sea necesario. Pero por favor, Iván, vete de aquí. Está mi hija, te puede reconocer. Por eso no me gusta que mi gente tenga niños. Les distrae de sus obligaciones. Si lo que quieres es que abandone a mi hija, nada más te digo que eso no va a pasar. Gracias por darme el dato de este traidor. Pero vamos a ver cómo pagas tú tu traición. ¿Qué te pasa, Mariana? ¿Por qué me traicionaste? ¿Qué pretendes? Bueno, ¿qué querías? Me iba a matar. No tenía alternativa, Rafael. Me va a matar, Mariana. Yo sé que me va a matar. Cálmate, siéntate. ¡Suéltala! A ella no la tocas. Tú eres malo. Siento mucho no poder hacer nada por ti, amiga. No te preocupes, Domingo. Lo importante ahora es que hagas lo que te dijo Adriano. Es que no me atrevo a huir. No me puedo ir y dejarlos así. Adriano, Blanca y tú son mi familia. Es lo mejor. De nada nos va a servir que los cuatro estemos en la cárcel, por favor, Domingo. Raquel todavía no va por ti, pero lo va a hacer. Ya sé. Esa mujer es una desgraciada, una maldita arpía. Vete, Domingo. Oye, antes de que sea demasiado tarde. Está bien. Pero te prometo que voy a buscar la forma de ayudarlos a los tres. Esto no se va a quedar así. Señor Eduardo León Altamira, ¿desde cuándo conoce a la acusada? Desde hace varios meses. La conocí en un baile de máscaras en Año Nuevo. Baile de máscaras. ¿Qué estupidez es eso? Es cierto, mamá. Es la muchacha que besó a mi hermano a las 12 de la noche. Espero que no reaccione como un estúpido enamorado. Él no la puede perdonar. Orden. Continúe, señor Eduardo. Victoria. Perdón, Blanca Guerrero. Llegó con una máscara, pero no estaba en la lista de invitados. Blanca y yo nos conocimos esa noche y después ya no la volví a ver. No sé, quizás estaba midiendo el terreno.
Pero cuando llegó como Victoria San Marino, yo no la reconocí. Y poco a poco me fue enamorando. Y me fue seduciendo. No sé si eso fue parte de la estafa que tenía programada con la naviera, pero caí ciegamente como un idiota. Jamás mentí. Eduardo, perdóname, por favor. Mi amor es verdadero. Espero que tu hermano no perdone a esta criminal. Esta mujer, señor juez, a quien yo le entregué mi alma y los sueños de mi hija, estaba muy lejos de ser lo que yo pensé que era. Esa mujer me engañó. Me hizo creer que su nombre era otro, que su historia era otro, que sus sentimientos eran otros. Pero yo no la conozco. Eduardo, yo te amo. ¡Silencio! No, señor juez. Yo tengo que defenderme. Es verdad que mentí. Y sí mentí mucho. Pero mi amor por ti es real. Ese amor y el cariño que yo siento por tu hija es verdadero. Te amo. Y sí me iba a casar contigo. Pero por amor. Mi amor, lo que pasa es que ese día en el parque de diversiones, Rafael te estaba haciendo una broma. Por eso. Pero él no es malo, es mi amigo. Pues a mí no me gusta. Pues tú tampoco me gustas a mí, niña. ¿Rafael? En realidad, no le gusto a nadie. Ni siquiera a mí. Nos hablamos. Sí, bye. ¿Te puedo pedir un favor, mi amor? Mira, estaría súper padre si no le dices a nadie que estuvimos hoy con Rafael. ¿Y por qué no? Bueno, tu familia ya tiene muchas preocupaciones por culpa de Blanca, así que ya no los queremos preocupar más. Tienes que creerme. Tú siempre dijiste que mis ojos te decían la verdad. Mírame. Mírame y vas a ver que no miento. Señorita, por favor. Señor Altamira, ¿es verdad que esta mujer fingió amnesia para irse a vivir con usted? Sí, yo la llevé a mi casa a vivir conmigo. ¿Y es verdad que también fingió que su padre, que finalmente resultó no serlo y ahora está prófugo de la justicia, tenía cáncer terminal? Así es. ¿Es verdad que intentó poner a su madre en contra suya e incluso intentó culparla de asesinato varias veces? Sí, pero... Perdón, lo siento, no puedo continuar. Señor Altamira, su testimonio es muy importante. Perdón, pensé que sería más fácil, pero la herida sigue abierta. Yo solo sé que no quiero ver nunca más a esta mujer en mi vida. Nunca voy a perdonar sus mentiras ni sus engaños. Y aunque no me consta que haya robado o asesinado a alguien, tampoco puedo ponerlo en duda. Porque ya no la conozco. Tú me conoces, Eduardo. Soy la mujer de la que te enamoraste. No te atrevas a volver a decir eso. Yo a ti no te conozco, eres una mentira. Una persona que no quiero cerca de mí, de mi hija, de nadie. Yo te amo, Eduardo, por favor, tienes que escucharme. ¿Cómo se te ocurre de usar la palabra amor? Cuando me mentiste a mí, a mi hija, ella te quiso como una madre. Tiene que haber más cosas, ¿no crees? Quizá tu papá no tiene toda la información aquí. Pues ya no hay más. Según todas estas pruebas, Adriano y Blanca son culpables. Ellos estafaron a los Altamira. No, Catalina. Todo eso es una mentira. Lo siento mucho, Ramón, pero yo creo que Adriano te mintió. Es su palabra contra todas estas pruebas que lo acusan. Mira, yo conozco a Blanca desde que éramos niños. Y a Adriano lo llegué a conocer cuando estábamos en la cárcel a fondo. Ramón, probablemente te engañó. No, en ese lugar no hay falsedades. No hay máscaras ni tampoco poses. Yo miré a Adriano a los ojos cuando me decía que era inocente. Y sé que no me mintió.
No lo que se ve aquí. A ver, Catalina. Tú creíste en mí cuando todas las pruebas estaban en mi contra. Cuando todos me señalaban como culpable. Por favor, te pido que así como creíste en mí, creas en ellos también. ¿Pero qué más quieres que hagamos? Pues que revisemos una vez más cada cinta, cada papel. Seguro encontramos algo que nos pueda ayudar. Se nos ha ido todo el día aquí. ¿Quieres que vaya por algo de comer? No, gracias. Pero si quieres, ve tú, yo aquí me quedo un ratito más. Bueno, ahorita regreso. Eduardo no sabe lo que dice. Está cegado por la rabia. Eduardo tiene razón en odiarme. Contigo me da mucha vergüenza. Yo no sé cómo puedo desconfiar de ti. No es culpa tuya. Perdóname, Adriano. Perdóname, por favor. No tengo nada que perdonar. Y te voy a demostrar que no maté a tu padre. Jamás he matado a nadie. Es una trampa como la que te tendió a ti. Yo lo sé y te creo. Pero las pruebas me siguen inculpando. Las pruebas también me inculpan a mí de asesinato, de robo. Ahora solamente voy a confiar en el corazón. Tus ojos siempre me han dicho que eres un hombre bueno. Señora, tenemos que entrar. Señoras y señores, aquí tengo el veredicto. Que la acusada se ponga de pie. Huguito. ¡Campeón! ¡Volviste! ¿Te vas a quedar? ¿Vas a volver a vivir con nosotros? Huguito, vine por mi ropa y por algunas cosas que se me quedaron aquí. Me regreso a vivir a casa de mi familia. Jorge, llévame contigo. Me siento solo. Mi hermano está en la cárcel y quizás no vuelva a salir de ahí nunca. Huguito, yo sé que nada de esto es tu culpa. Pero tienes que quedarte aquí. Esta es tu casa. Por favor, Jorge, te prometo que me voy a portar bien. Solo hasta que regrese mi hermana. Jorge, ¿qué haces aquí? Vine por mi ropa, pero ya me voy. ¿Podría hablar contigo, por favor? Mira, Karina, yo la verdad no quiero... Jorge, te juro que solo van a ser unos minutos. Y si no te parece lo que te digo, pues yo misma me alejo de ti. Ahora sí, Blanquita. Estás donde te mereces. Bueno. Hola, Eduardo. Sí, aquí está. ¿Te la paso? Ah, ok. Ok, ahí voy. ¿Ese era mi papá? No, mi amor. Voy a bajar rapidísimo a la tienda. No te muevas. ¿Te portas bien? Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanto misterio? No pasa nada. Solo que no quiero que Sofía me vea así. ¿Tienes algún problema si se queda contigo? No, para nada. Que se quede todo lo que necesites. Gracias. ¿Qué pasó en el juicio? ¿Qué pasó con Blanca? No lo sé, no me pude quedar hasta el final. No lo soporté. Fue horrible verla ahí con el uniforme de la cárcel diciendo que me amaba. Esa mujer no tiene idea de lo que es el amor. Nada más te quiere lastimar más. Mariana, no sé si voy a poder superar esto. No sé si tengo la fuerza que se necesita. No digas eso. Vas a estar bien. Y vamos a salir adelante, ¿ok, mi amor?
Después de analizar las pruebas y de escuchar a los testigos, la justicia declara a la señorita Blanca Guerrero culpable de todos los cargos. No es justo, no puede. Y se le condena a una pena de 30 años de cárcel por los cargos de asesinato, robo y falsificación de documentación oficial. Ay, no, por Cerrada la favor. sesión. Procedan.